Hola, soy Ceci Karina Clemente. Vamos a hablar sobre el desarrollo histórico de los pueblos indígenas dentro de la competencia de derechos de los pueblos indígenas. Estoy cursando el séptimo semestre de la licenciatura en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. Para hablar de los pueblos indígenas, nos vamos a remontar al año 1200 a 1243, en donde Domingo Francisco Chimalpain escribe algunas memorias sobre Chimalhuacán y los orígenes del pueblo de Tenochtitlan. También de Gabriel Ayala Pixín Toscano, que escribió en náhuatl la historia de México. Ellos se remontan a que que el derecho de la propiedad privada tiene sus orígenes en el derecho consuetudinario, en el cual era practicado por el pueblo azteca. En 1936 es algo también sumamente significativo porque se crea el Departamento de Asuntos Indígenas. Es en la década, siguiendo con este recorrido histórico, en 1940, cuando tiene lugar el primer Congreso Indigenista Interamericano en Pátzcuaro, Michoacán, que permitió el establecimiento del Instituto Indigenista Interamericano. Este se erigió la política de integración o asimilación del indio en la vida nacional. Esto dio como pauta que en 1948 se creara el Instituto Nacional Indigenista en cumplimiento de los acuerdos internacionales de la Reunión de Pátzcuaro. De esta manera se impulsa la nueva política indigenista llamada de participación, donde ya el pueblo indígena tenía mayor integración en la actividad política del Estado mexicano. Es en la década de 1980 cuando esta fase de indigenismo, de la que se llamó reconocimiento de los derechos indígenas, a la que se llegó por varias condiciones, por condiciones sociales, políticas y económicas principalmente. La década de los 90 fue un parteaguas para la presencia indigenista, pues se aprueban reformas de los códigos penales para permitir que se tomara en cuenta la cumbre en caso de que el inculpado fuese de origen indígena y se permitiera que hubiese actuado conforme a ella, a fin de fundamentar la gravedad del delito y de su grado de culpabilidad como un elemento atenuante. En 1991 se da la Ley de la Reforma Agraria. Se aprobó el decreto en que se estableció y define el fin del reparto de las tierras. 1994, realmente significativo, porque en el mes de enero de este mismo año, los zapatistas en Chiapas hicieron su primera aparición. Se intentaron en diversos momentos en este año diálogos para menguar el conflicto existente. Sin embargo, fue nulo y es hasta 1995 cuando el EZLN extendió su presencia más allá de la selva lacandona, tenía más presencia en el estado de Chiapas, sobre todo en la zona serrana, y se firman también en este mismo año nuevos acuerdos y pactos en Guatemala entre el Estado y la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala, que era otro movimiento armado que se había gestado en esta República Hermana. Asimismo, en 1996 se firman de nuevo acuerdos de México entre el gobierno mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, menguando de alguna manera ya lo que estaba sucediendo en el estado de Chiapas. En 1997, un grupo de paramilitares asesina de alguna manera 45 personas, entre hombres y mujeres y niños, refugiados en una ermita en Acteal, Chiapas. Un momento bastante significativo, bastante deplorable, pues es una matanza que hasta hoy en día no se ha dado de alguna solución. Y por último, en el 2001 hay una aprobación de la ley indígena que marca el inicio del fin del periodo de las reformas legales 1990-2007 en materia de derechos indígenas. Como se puede ver, se ha intentado en diferentes maneras poder de alguna manera solventar toda esta
falta de igualdad entre el pueblo indígena y el pueblo mestizo. Sin embargo, pues han sido bastante lamentable porque no ha dado los frutos que realmente se han pedido lograr. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima.